Bien, buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar con todos ustedes. Realmente es una situación muy atípica. Yo a lo largo de mi vida profesional he hecho muchas charlas, pero todavía no había tenido la oportunidad de estar en un foro virtual como este, ¿no? Pero bueno, las circunstancias realmente nos llevan a soluciones como estas, soluciones La que com- tienen muchísimas ventajas, ¿eh? Bien, si les parece, empezamos ya. Esta presentación tiene dos partes. Una primera parte, sí. Ah, sí. Si clican la pantalla, pues pueden ver la presentación en grande, ¿eh? Y al final de la presentación durará aproximadamente pues, una hora, ¿eh? Y al final de la presentación, pues, si tienen cualquier pregunta, si levantan la mano, pues Melanie les acercará el micrófono, y pueden hacer la pregunta, ¿eh? Y yo después de la presentación estaré también en el stand de recarga de vehículo eléctrico, pues si tienen cualquier consulta, pues también estaré a su disposición. Muy bien, pues si les parece, empezamos ya. Tal como les comentaba, esta presentación tiene dos partes, ¿no? Tiene la parte de recarga de vehículo eléctrico y la parte de renovables, ¿eh? Empezamos con la parte de vehículo eléctrico. Este es un poco el índice que utilizaremos. Primero hablaremos un poco de cuál es el origen de los vehículos eléctricos, ¿eh? Veremos también pues, una serie de temas que son interesantes, es interesante conocer acerca de lo que son la cultura del vehículo eléctrico y los sistemas de recarga. Hablaremos de forma muy rápida cuál es el marco legal, el marco legal que envuelve todo el mundo de la recarga. Luego ya hablaremos de lo que son las soluciones de recarga de interior, soluciones de recarga vinculada, y también lo que son las soluciones de recarga pues, en vía pública, ¿eh? Pues, si les parece bien, empezamos ya. Bien, Circutor, estoy seguro que es una empresa que todos ustedes ya conocen muy bien, pero Circutor se fundó en el 1973, en plena crisis del petróleo. Por lo tanto, llevamos más de 47 años focalizados en buscar soluciones para la eficiencia energética eléctrica, ¿eh? Circutor tiene más de 3.000 productos divididos en 6 divisiones, y la más reciente incorporación es precisamente la de recarga de vehículo eléctrico, ¿eh? Esta división se nutre de la experiencia del resto de divisiones, ¿eh? Incorpora equipos de medida, incorpora elementos de protección, protección diferencial, incorpora contadores de energía, puede llevar filtros activos para filtrar los armónicos que se pueden llegar a producir y, por supuesto, pues va de la mano de todas las soluciones de energías renovables que veremos un poco más tarde, ¿eh? Bien, todos tendemos a pensar que el coche eléctrico es algo nuevo, ¿no? Es algo que acaba de aparecer, que es una tecnología disruptiva, pero la realidad dista mucho de ser esta, ¿eh? Resulta que los primeros coches eléctricos ya aparecieron a principios del siglo XX, ¿eh? Y aquí pueden ver algunos ejemplos, ¿eh? En la foto central, pues tenemos el Columbus, ¿eh? Que ya era un coche de referencia de aquella época. Luego a la derecha tenemos el Churchill, otro coche también importante a principios del siglo, ¿eh? Y en la foto de la izquierda, pues tenemos un parking, un aparcamiento pues, de una fábrica de coches eléctricos. Ya ven que es una fábrica que está produciendo coches y que el parking está lleno, ¿eh? Y en aquel momento ya se hablaba de que eran coches sin ruido, se hablaba también de que eran coches sin olor, fíjense cómo debían ser los, ¿eh? En la foto coches de central, combustión pues que había en tenemos el aquella época. Columbus, que ya era Y un ya se coche de empezó a referencia de hablar de la aquella época. importancia de la Luego a la derecha autonomía, tenemos ¿eh? Ya se decía que el eran coches Churchill, que podían otro llegar coche a tener también hasta 100 millas de importante a principios del autonomía. siglo, ¿eh? Y en la foto de la izquierda, pues tenemos Pero, un ¿qué parking, un pasó en aquel aparcamiento momento? pues, de Bueno, una pues fábrica de apareció coches el eléctricos. Ya ven coronel que Drake, es una los fábrica que primeros está pozos produciendo coches petrolíferos, ¿no? Aparecieron los motores de combustión interna, y apareció Henry Ford. Apareció Henry Ford con su Forte, con su producción en serie, y en aquel momento, pues la primera gran batalla entre el coche eléctrico y el coche de combustión, pues la ganó el coche de combustión. Bien, ahora veremos unas breves referencias a lo que es un poco la cultura de todos los sistemas de recarga, conectores, modos, etcétera, ¿eh? Entonces, cuando hablamos de recarga, existen distintos modos. Estos modos están referenciados en una norma, es la IEC 61851-1, en las que están descritos, ¿eh? Pero de estos 4 modos, realmente, bueno, hay algunos que ya no se utilizan, ¿eh? Cuando hablamos, por ejemplo, del modo 1, que es conectamos nuestro coche a nuestro chuco, nuestro vehículo eléctrico, ¿no? Y con una corriente máxima de 16 amperes, pues lo cargamos. Yo hago una
potencia dije, hombre, esto ya no se utiliza. Pero gente, me corrigieron porque no es así, ¿no? Cuando hablamos de cargar una bicicleta eléctrica, un patinete, pues todavía se utiliza el modo 1, ¿eh? Porque todos estos elementos que tienen baterías relativamente pequeñas, pues sí que se puede cargar en la red convencional doméstica, ¿no? El modo 2, que es el equivalente, pero ya se introduce una mochila de control, pues esta mochila sí que está en desuso porque toda esa electrónica pues se ha integrado o en el coche o en el sistema de recarga, ¿eh? Por lo tanto, los que se utilizan realmente a día de hoy son el modo 3 y el modo 4, que veremos con un poco más de detalle, ¿eh? Bien, el modo 3 es el modo de recarga en alterna. ¿Qué es el modo 3? Bien, en algunas ocasiones hay gente que piensa que los sistemas de recarga del coche pues, son un poco más que un enchufe. Bueno, realmente es muchísimo más que un enchufe, ¿no? Ustedes piensen que cuando conectamos un coche a un cargador, lo primero que se establece entre el coche y el cargador es un diálogo a nivel de un protocolo electrónico, ¿no? Los coches tienen una electrónica muy compleja que se llama BMS, que monitoriza constantemente el estado de la batería. La batería para un coche eléctrico es un elemento muy delicado, por lo tanto hay que hacer un buen uso y un buen uso a todos los niveles, no solo a nivel funcional, sino a nivel de la gestión de la recarga. Y para eso llevan esa electrónica que es el BMS. Por lo tanto, cuando conectamos un coche, un vehículo eléctrico a un punto de recarga, lo que se produce es un diálogo entre la electrónica del coche, el BMS, y el propio cargador, ¿no? Y se intercambian información que es estratégica a la hora de empezar la recarga. Por ejemplo, cuál es el estado de carga, temperatura, etcétera. Entonces, cuando este diálogo ha acabado y se han puesto de acuerdo, y en todo momento el que manda siempre es el coche, en ese momento es cuando se produce la recarga. Entonces es cuando el cargador le pasa a inyectar potencia. El modo test contempla pues, distintas opciones de recarga, monofásico hasta 7,2 kilovatios y en trifásico pues 22 kilovatios cuando trabaja con el socket y 43 kilovatios cuando trabaja con manguera, ¿eh? Existe el equivalente al modo 3 que es el modo 4, pero en este caso pues se trata de la recarga de continua, lo que se considera recarga rápida o en algún caso pues también pues ultra rápida, ¿eh? Bien, ahora vamos a explicar un poco pues todo el tema de los conectores, ¿no? Bien, no pudo ser de otra forma y no hay un conector estándar, cuando hablamos de alterna ni cuando hablamos de continua, Existe un conector que es el que utilizan los fabricantes asiáticos, principalmente los japoneses, y otro conector que es el que utilizan los fabricantes europeos, ¿no? Cuando hablamos de alterna, tenemos el tipo 1, que es el que podemos encontrar en los coches japoneses, y el tipo 2 también llamado Menekes, que es el que encontraremos en los europeos. No hubo la posibilidad de llegar a un consenso, por lo tanto cada fabricante tiene su tipo de conector. También es cierto que, por ejemplo, los fabricantes japoneses se han dado cuenta de que su mercado no solo es Japón, sino que su mercado es Europa y ya están apareciendo modelos de coches japoneses que ya integran también los conectores, digamos, europeos. En el tipo 2, por ejemplo, pueden ver que aparecen pues, una serie de bornes más grandes, que son los bornes de potencia. En este caso, el tipo 2 puede ser trifásico, tiene el neutro y las tres fases, y en el centro tiene lo que sería la Tierra. Y en la parte superior se ven los bordes un poco más pequeños, que son los que corresponden a las comunicaciones, que es lo que hemos visto anteriormente, que es el modo 3. En la parte derecha vemos los que ya integran también los conectores, digamos, son conectores ya más robustos. En el caso del CHAdeMO podemos ver que pues, los dos bordes, el positivo y el negativo, grandes, que son los bordes de potencia. Alrededor de esos bordes están los bordes de control. Puede ser y en el caso del CCS Combo, el neutro y las tres fases, que en la parte inferior están estos dos polos, sería la Tierra, y en la parte superior se ven los bordes, lo que es la parte de control, en este caso, que corresponden a las comunicaciones, que es lo que hemos visto anteriormente. Bien, aquí tenemos algunas imágenes de referencia. En la parte derecha vemos los que ya integran también los coches conectores, digamos, conectores ya japonés, que lleva un tipo 1. Se aprecia que la manguera pues tiene los bordes que hemos visto antes, ¿no? En la parte superior derecha pues se aprecia también un conector tipo 2, un conector Menekes, con todos los polos de la red trifásica y en la parte superior los polos de control. En este caso, si en la parte central observamos lo que sería un coche con un conector CCS Combo, y en la parte inferior izquierda pues tenemos lo que sería un coche japonés, en el que aquí se integra la parte de continua, que sería el CHAdeMO, y a la derecha un tipo 1.
los conectores europeos con respecto a los japoneses no aportan ninguna ventaja, ¿no? Pero sí que es cierto que el CCS Combo es un conector mucho más compacto, ¿eh? Porque si se fijan, en la parte superior de este combo es posible conectar la carga de alterna, ¿eh? Es posible conectar un cargador tipo 2. Y bien, cuando hablamos de vehículos eléctricos tenemos que diferenciar tres grandes gamas, ¿eh? Tenemos el vehículo de la izquierda, que es el vehículo eléctrico puro, 100% eléctrico, la tracción es totalmente eléctrica, y este es el coche que en un futuro próximo, todos ustedes tendrán, porque es el vehículo eléctrico por excelencia. Pero en este periodo de transición hasta llegar al vehículo eléctrico puro, pues hay distintas soluciones, ¿eh? Otra posible solución es el coche que aparece en la foto central, que es el híbrido enchufable. En este caso, el híbrido, pues la tracción mecánica, puede ser tanto gracias a un motor de combustión como gracias a unos motores eléctricos. Tiene los dos tipos de tracción, ¿eh? Son motores realmente complejos, ¿eh? Y en este caso también son enchufables porque bueno, pueden tener el apoyo de la red eléctrica pues, para cargarlos, ¿eh? El último modelo es el de rango extendido, el de la parte derecha, que son aquellos coches que la tracción es 100% eléctrica, pero llevan un pequeño motor de combustión, que es el que se utiliza únicamente para cargar la batería, ¿eh? Y estos son todos los modelos que podemos encontrar en el mercado. Pero insisto que el futuro es el vehículo eléctrico puro, ¿eh? Bien, ahora vamos a hablar muy rápidamente de cuál es el contexto legal, ¿eh? El contexto legal está basado en el Real Decreto 1053, que se publicó en 2014, y este Real Decreto va acompañada de una instrucción técnica complementaria que es la BT 52. ¿Eh? Bueno, hasta la aparición de esta ITC, de la BT 52, pues bueno, se aplicaba evidentemente pues, el reglamento de baja tensión, ¿eh? Pero gracias a esta nueva publicación, pues apareció un documento que explícitamente hace referencia a todo lo que son los temas de las infraestructuras de recarga, ¿eh? Hace referencia a cuáles son las protecciones que debe llevar cada punto, hace referencia a cuáles han de ser las infraestructuras de las instalaciones de recarga, por lo tanto ya pone muy en evidencia cuáles han de ser todas las posibles instalaciones, ¿eh? También propone una serie de esquemas, en la siguiente diapositiva veremos alguno de ellos, ¿eh? También quiero remarcar que desde el 2009, pues ya en la ley de la propiedad horizontal, reflejaba qué tenemos que hacer cuando en un parking de nuestra propiedad, que no está en nuestro mismo edificio, pues queremos instalar un punto de recarga, ¿no? Pues bueno, lo que apunta la ley de la propiedad horizontal es que lo único que tenemos que hacer es notificarlo a la comunidad y evidentemente pues asumir los costes asociados a esa instalación, ¿eh? Pero en ningún momento la comunidad nos puede poner ningún tipo de impedimento. Y este es uno de los esquemas que aparece en la ITC, solo hay referencia a este, pero aparecen muchos esquemas. Pero este es el esquema más sencillo y el más fácil de implementar, ¿eh? Lo que se propone aquí es que de nuestro propio contador de energía, el que nos da suministro a nuestra vivienda, pues de la salida de este contador, pues tiremos un cable hacia nuestra plaza de aparcamiento y que pues pongamos ahí pues el punto de recarga, ¿eh? El punto de recarga que tiene que ir acompañado con las protecciones que define esta ITC, que son magnetotérmico, de acuerdo con la potencia disponible que tengamos para cargar el coche, protección diferencial de 30 milis y protección contra sobretensiones, que es la parte que aparece encima del coche, ¿eh? Entonces, esta es la solución más inmediata y más fácil, ¿no? Y es la que se está utilizando en muchas ocasiones, siempre y cuando sea posible, cuando en una comunidad de propietarios pues aparece un vecino que se acaba de comprar un coche, ¿no? Es impensable en un parque donde haya muchas plazas con vehículos eléctricos que se adopte esta solución porque, bueno, si cada uno poniendo los cables por donde crea conveniente, pues sería bastante caótico, ¿eh? Hay otras soluciones ya pensando en instalaciones ya más masivas, ¿eh? Bien, ahora vamos a hablar ya de los equipos de recarga, ¿eh? Si antes hemos comentado que los primeros coches eléctricos aparecieron a principios del siglo XX, pues es lógico pensar que los sistemas de recarga pues también existían, ¿no? En la foto derecha, en la parte superior, pues vemos lo que sería un sistema de recarga vinculada de recarga doméstica, ¿eh? Ya verán ustedes que la complejidad del sistema que se observa en la foto, pues realmente la complejidad es muy superior a la actual propuesta de circuito, ¿eh?
Y en la foto de la parte inferior, pues también se observa, pues bueno, lo que sería un sistema de recarga de una flota de vehículos, ¿no? En la parte del fondo, en la pared, pues vemos todo lo que sería el cableado que se utiliza para la recarga. Está claro que este tipo de solución, pues a día de hoy no pasaría la ITC 2052, no pasaría el reglamento de baja tensión y no pasaría en ninguna de las actuales normativas, ¿no? Pero ya pueden ver que esta foto, pues es de principios del siglo XX, ¿eh? Y todas estas normativas, pues ni de lejos se aplicaban. Bien, vamos a hablar ahora un poco de lo que son las soluciones para las recargas de interior, ¿eh? La primera solución que Circutor propone es la que llamamos la eHome. Es el cargador ideal pues, para comunidades de vecinos, para parkings privados, en aquellas instalaciones en lo que queremos hacer es aprovechar el periodo digamos, nocturno para realizar la carga de nuestro coche, ¿eh? La eHome esta no tiene ningún tipo de control de usuario, ¿eh? Por lo tanto, nosotros llegamos y le conectamos a nuestro coche, se establece el diálogo del modo 3 y empieza a cargar, ¿eh? Este cargador, al igual que toda la familia de cargadores de Circutor, tiene un indicador luminoso que nos permite saber cuál es el estado de este equipo. Si es en verde, quiere decir que está disponible. Si es en azul, quiere decir que está cargando. Si es en rojo, que bueno, aparece en pocas ocasiones, pues quiere decir que puede haber algún problema, ¿eh? También es posible, mediante un interruptor interno, pues ajustar la potencia de recarga pues, en función de la disponibilidad de potencia que tengamos, ¿eh? Pueden ver en la fotografía de la izquierda que este equipo pues, se entrega con, bueno, con una manguera, ¿no? Una manguera que acaba con un conector pues, tipo 1 o tipo 2 pues, en función del coche que tengamos. Pues un coche japonés o un coche europeo, ¿no? En alguna vez me ha hecho la consulta, ostras, si primero yo me compro un coche japonés y tengo un T1, claro, si luego me compro un coche europeo, ¿qué tengo que hacer? Cambiar el cargador, cambiar la manguera. Bueno, pues realmente existe en el mercado pues, acopladores, ¿no? Que te permiten pasar pues, de un tipo que acaba con un conector y de esta forma se puede solucionar este problema. Aquí vemos algunos ejemplos de instalaciones reales de cargador. Aquí podemos apreciar pues, el cable y también podemos apreciar pues, un elemento mecánico que se entrega conjunto con el home, que es el que permite pues, recoger el cable de una forma cómoda, ¿eh? Bien, el siguiente cargador doméstico pues, es la Enex. La Enex ya es un equipo pues, con unas prestaciones pues, mucho más altas, ¿eh? De hecho, las prestaciones más interesantes es que este equipo se acompaña ya de una app que podemos descargarnos en nuestro móvil, que es el que nos permite realizar pues, la configuración, nos permite definir cuál es la potencia máxima, definir periodos de carga por tramos horarios y cada tramo puede tener una potencia distinta, incluso a nivel de acceso a la recarga, pues tenemos distintas opciones. Por ejemplo, si nuestro móvil está dado de alta en ese cargador y tenemos el Bluetooth activado y entonces en cuanto nos acerquemos al cargador de forma inmediata, pues él identifica que somos uno de los usuarios afectados, y empieza la recarga. Esta es una de las formas de empezar, mediante la detección del Bluetooth. Hay otra forma que es, por ejemplo, pues mediante una tarjeta RFID, puede haber distintos usuarios y cada uno pues, puede tener una tarjeta RFID y mediante la presentación de esa tarjeta pues también podría empezar la recarga, ¿eh? Este equipo pues, se puede servir pues, con un socket, con cable con tipo 1, tipo 2. Bueno, existen muchas opciones, ¿eh? Y la potencia máxima de trabajo también se puede configurar. En este caso no hace falta abrir el equipo, sino que se configura pues, mediante la aplicación. Aquí tienen también distintas imágenes con instalaciones de cargadores, ¿no? En la parte de la foto inferior con una instalación real, ¿no? Pues unas posibilidades es, bueno, enrollar el cable pues, alrededor del propio cargador, ¿eh? De hecho, está diseñado para que se pueda realizar esta opción, ¿eh? En la parte superior ven que es otra imagen real y en este caso no tiene la manguera, sino que es el conector el que se conecta pues, al socket del cargador. Bien, hasta ahora hemos hablado de lo que son las soluciones de recarga de interior, lo que serían las soluciones de recarga doméstica, soluciones de recarga vinculadas a nuestro coche, a nuestra plaza de aparcamiento, que es la solución que todos tendremos y es en la que realizaremos la mayor parte de las recargas, ¿eh?
precisamente aprovechando todo este periodo nocturno en el que trabajaremos seguramente con una tarifa valle o ultra valle que nos permitirá pues, que el coste de nuestra recarga sea realmente óptima. Pero claro, con la recarga vinculada con la recarga doméstica no es suficiente. Necesitamos recarga exterior, recarga en vía pública. Hace poco se realizó una encuesta entre usuarios potenciales de vehículo eléctrico y se les preguntó un poco cuál era el tema que más les preocupaba pues, a la hora de comprarse un coche eléctrico, ¿no? Y el tema que más les preocupaba era precisamente la disponibilidad de puntos de recarga en la vía pública. No les preocupaba el hecho de tener una recarga vinculada a tener un cargador en su parking. Por eso estaba asociado un poco a la compra del coche. Pero lo que sí les preocupaba era si hacían un recorrido por España, por ejemplo, si yo me quiero ir de Barcelona hasta La Coruña, en ese recorrido de casi 1000 kilómetros, seré capaz de encontrar puntos de recarga que me permitan esa recarga de emergencia. Bueno, la realidad es que en España ya existen muchos puntos de recarga. Y la verdad también es que en breve todos esos puntos de recarga que ya existen se van a multiplicar pues por 10, por ejemplo. Las compañías eléctricas pues ya se han dado cuenta que este bueno, es su mercado natural. Esto lo acaba de definitiva es una transacción de energía eléctrica y las grandes compañías eléctricas que están presentes en España van a instalar en los próximos 2 o 3 años muchos cargadores, decenas de miles de cargadores. Y también hay importantes iniciativas de fondos de inversión que ya han creado corredores de recarga en distintas zonas de España. Por eso que esta preocupación que pueden tener estos usuarios potenciales de recarga, pues bueno, se ha de ver mitigada con todos estos puntos que habrá realmente en un futuro. Bien, ¿cuáles son las propuestas